En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. El abierto de este lunes 29 de julio lo empezamos en el análisis con Carmen Lumbierres. Hola Carmen, buenos días. Hola, muy buenos días. Con Cristina de la Hoz. Cristina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y en un momento... mira, ya puedo saludar a Antón Losada. Antón, buenos días. Buenos días. Con una noticia que es la que nos está ocupando desde primera hora, que es ese resultado electoral de las elecciones en Venezuela. Poco después de las 6 de la mañana comparecía el presidente del comité electoral para decir que Nicolás Maduro ha ganado las elecciones por el 51% de los apoyos. Paz, estabilidad, respeto a la ley y justicia. Fea por el rostro de maldad, son feos, son feas. Bellos y bellas, aquí. Aquí sí hay gente bella, noble, llena de amor, de patriotismo, de cristianismo. La oposición no reconoce estos resultados, su derrota por el 44% de los votos frente al 51% de Maduro. Esto decía María Corina Machado. La esperanza de un cambio y una transición pacífica. Todos sabemos lo que ya pasó. Ya pasó. No solamente los habíamos derrotado política, moral y espiritualmente, hoy los derrotamos con los votos en toda Venezuela. En Caracas sigue la enviada especial de la SER, que es Berta Reventós. Berta, hola de nuevo. Hola, buenos días. El primero en comparecer ha sido Maduro, que se ha proclamado ganador después de que lo hubiera hecho ese comité electoral. Aún no se conocían los resultados, los seguidores del chavismo celebrarán las 10. Mientras tanto, la denunciaba... Tenemos problemas con esa comunicación con Caracas, que la verdad no nos había fallado en toda la mañana. Sí, sin embargo, en este punto vamos a intentar recuperarla. A las 8:32 de la mañana, lo interesante es saber cuáles son las reacciones de las cancillerías de los diferentes gobiernos después de este resultado. Hemos visto, por ejemplo, escuchábamos a las 8 como Antony Blinken, el responsable de la diplomacia de Estados Unidos, decía que este resultado no refleja ni el voto ni la voluntad de los venezolanos. También el presidente de Chile ha sido muy llamativo, que ha dicho que este resultado, que él no cree que esto refleje la voluntad de los ciudadanos, y por eso es interesante saludar a esta hora de la mañana al ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Señor Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Escuchábamos, por tanto, cómo Gabriel Boric dice que él no se acaba de creer estos resultados. ¿El gobierno español se los cree? Mire, los venezolanos votaron ayer democráticamente y de manera muy mayoritaria. Muchos millones de venezolanos fueron ayer a votar en paz, en calma, en tranquilidad, y por lo tanto lo que nosotros queremos es una total transparencia en el proceso, y por eso lo que pedimos y también esperamos es la publicación de las actas mesa por mesa, para que pueda haber una verificación de esos resultados, y por supuesto ese es el momento de pronunciarse. Nosotros no tenemos un candidato en las elecciones de Venezuela. Lo que queremos es que triunfe el bienestar y la democracia de los venezolanos, que ayer se expresó muy claramente acudiendo a votar. Y estamos en contacto con los principales países hermanos de la región, también con el alto representante, intercambiando, por supuesto, información y opiniones. Yo creo que en estos momentos la clave es esa publicación de los datos mesa por mesa, para que puedan ser verificables. Eso es lo que nosotros queremos, que haya una transparencia total para que se puedan certificar esos datos. Por el momento tenemos unas cifras en bruto que se han dado y que, como ve, pues hay una división de opiniones. Eso es lo que nosotros en estos momentos solicitamos. Por tanto, ministro, hasta que no se conozcan esos datos, esas actas mesa por mesa, España, y entiendo que tampoco la Unión Europea, no van a reconocer a Nicolás Maduro como ganador de estas elecciones. Estamos todavía en unos momentos muy incipientes del conteo y del resultado electoral. La última información que tenía es que ni siquiera se habían escrutado todos los votos, y es especialmente importante, en toda elección democrática lo es, en esta también, que se cuente cada voto, y que además de conocer unos resultados que se han dado, que son unos datos globales, conozcamos también el detalle mesa a mesa, y que se puedan entregar. Hay instituciones muy importantes, las Naciones Unidas, el Centro Carter, que están haciendo observación electoral, para que los puedan certificar y verificar. Y entre tanto lo que estamos es en contacto, intercambiamos
opiniones y que intercambiamos las informaciones que tenemos pues con nuestros principales países hermanos de la región y también con el alto representante y los socios europeos. A lo largo del día, por supuesto, yo espero que vayamos teniendo una información más completa, más detallada, más verificada. Lo que queremos es que todo se desarrolle con la misma calma, con la misma tranquilidad, con el mismo sentido democrático con el que ayer acudieron los venezolanos a votar y pudieron votar en total libertad. También aquí en España, por cierto, donde hubo varios colegios electorales. Cuando usted espera a que se conozca ese acta mesa por mesa, es porque tienen las sospechas de que el proceso no ha tenido todas las garantías. Lo digo porque lo habitual es que cuando sale una autoridad electoral de un país a decir quién ha ganado las elecciones o incluso alguno de sus candidatos se proclama vencedor, lo normal en las cancillerías es reaccionar con una felicitación o no. En todo caso, se suele dar por hecho el resultado. En este caso, sin embargo, tanto España como la Unión Europea, por lo que usted nos cuenta, van a esperar. ¿Es porque sospechan que el proceso no ha tenido las garantías democráticas suficientes, ministro? La oposición exige todavía un mayor detalle de los resultados electorales. Conocemos unas cifras globales. Es importante que todo el mundo pueda tener acceso mesa por mesa a los datos detallados, verificarlos. Tenemos que esperar también a la explicación final de la Comisión Nacional Electoral, esperar también a los informes de los observadores internacionales, el Centro Carter, las Naciones Unidas. Es unas garantías mínimas y de lo más normal. La información que se ha conocido son unos datos globales y por lo tanto nosotros esperamos a que todo el mundo tenga acceso de manera transparente y se sienta cómodo con los resultados que se van dando, y para ello yo creo que lo mejor es en todo momento la transparencia. Nicolás Maduro ha hablado de un hackeo a su organismo electoral, no ha dado más detalle. ¿Tiene usted alguna noticia? No tengo información al respecto, ninguna. No conocía, digamos, ningún detalle al respecto, más allá de digamos, esa declaración. Déjame preguntarle cuál es su análisis político. ¿A qué escenario puede verse abocado Venezuela en los próximos días? Digo, a qué escenario por el cual trabaja España, y es porque se mantenga la calma, la tranquilidad, el sentido democrático que ayer prevaleció durante toda la jornada electoral. Por eso va a trabajar España, por eso estamos hablando con nuestros países hermanos de la región y con el alto representante. Ese es lo que nos guía y nos va a guiar en todo momento. Lo relevante en este caso, ministro, por lo menos en las horas que son, es saber qué va a pasar ahora en Venezuela, pero déjeme preguntarle por un episodio que ocurrió este fin de semana cuando una delegación de parlamentarios del Partido Popular fue a Caracas. Fueron expulsados por el gobierno de Venezuela porque no tenían autorización y el Partido Popular acusa al gobierno de haberse puesto del lado de Nicolás Maduro. Le quería preguntar por este episodio. Bueno, se trata de una mentira más del Partido Popular. Nosotros, tanto la solicitud que recibimos por parte del Senado, que iba a ser una misión interparlamentaria, y la tramitamos, por supuesto, a las autoridades venezolanas, que denegaron esa solicitud que hacíamos a través del Gobierno de España por parte del Senado, y fue inmediatamente después cuando el Partido Popular nos solicitó otra misión. La tramitamos exactamente igual y, desgraciadamente, la respuesta fue la misma, y así se la tramitamos, y desde luego el cónsul general de España estuvo en el aeropuerto atendiéndoles en todo momento. Ellos sabían perfectamente que iban a ser devueltos, y desde luego a nosotros nos hubiera gustado que esa misión hubiera podido haber tenido su acreditación, igual que la del Senado. De hecho, por eso lo tramitamos. No se veía ningún obstáculo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y sí, he visto declaraciones que simplemente, lo voy a decir muy claramente, son falsas por parte de esos diputados del Partido Popular. El resto de los grupos políticos, al conocer que no tenían la certificación para poder ir a esa misión de observación electoral, desistieron. Ellos decidieron seguir adelante. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, gracias por esta valoración casi de urgencia del escenario político que se abre a partir de ahora en Venezuela. Un saludo, gracias y buenos días. Muy buenos días a ustedes. Podemos ahora sí regresar con Berta Reventós, nuestra enviada especial en Caracas. Berta, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, sigo por aquí, ahora sí. Te preguntaba, Berta, por la primera reacción de Nicolás Maduro, pocos minutos después de que la autoridad electoral proclamara ese 51% de los votos a su candidatura.
Sí, Maduro ha salido enseguida a celebrar la victoria con unos seguidores que ya venían celebrando esa victoria de forma anticipada. Cuando aún no se conocían los resultados, la oposición ya denunciaba irregularidades en el acceso a las actas electorales y la tensión ha ido en aumento cuando el Consejo Nacional Electoral ha paralizado el recuento. Durante varias horas no se ha conocido ningún dato de escrutinio. Ahí es cuando Maduro ha dicho que ha habido un hackeo masivo al sistema de transmisión, que ya saben quién lo ha ordenado y que la cuestión está en manos de la justicia. Ha dicho Maduro que querían impedir que el pueblo tuviera sus resultados oficiales para poder alegar fraude. Y poco después, el propio CNE ha anunciado los resultados de ese 51% para Maduro y el 44% para González. La pregunta, Berta, es ¿qué va a hacer ahora la oposición, la candidatura de Edmundo González? Pues es una gran pregunta porque han desconocido los resultados. Primero, en la sede, cuando se han sabido esos resultados, ha habido decepción y tristeza, pero cuando ha aparecido María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han cambiado los ánimos, porque la oposición ha dicho que simplemente desconoce los resultados oficiales, no los da por buenos y asegura que solo con la información recabada por sus testigos de mesa, la victoria es claramente para Edmundo. María Corina Machado ha dicho que confía en la comunidad internacional y también en las Fuerzas Armadas para hacer respetar la verdad, que ellos no van a parar hasta que se respete la verdad, y en la rueda de prensa en la sede del partido ha presentado a Edmundo González como el futuro presidente de Venezuela. Ahora mismo en Caracas son las 3 menos 20 minutos de la madrugada. Berta, descansa lo que puedas. Un beso. Gracias. Lo Hasta luego. comentamos a la vuelta. Ser Hoy por Hoy con José Luis Sastre. 16 minutos para que den las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, de una mañana de mucha información que vamos a tratar de ir organizando y analizando a partir no solo de las impresiones que nos trasladaba en directo desde Caracas nuestra enviada especial, sino también de esta primera reacción que engarza un poco con engarza del todo con la reacción de la Unión Europea, porque también hay un tuit de Josep Borrell diciendo que la Unión Europea espera que se publiquen las actas mesa a mesa. De momento, Antón, ante el escenario que tenemos, que se nos ha ido dibujando esta mañana con esa comparecencia a las 6 de la autoridad electoral y luego los discursos tanto de Maduro como de María Corina Machado, ¿cuál es tu primera impresión esta mañana? Bueno, mi primera impresión es que si gente mucho más informada que nosotros, como el ministro
de Asuntos Exteriores del Gobierno de España pide que se espere a que tengamos resultados más detallados y a que hablen los organismos internacionales como la Comisión Carter, que están verificando los resultados y el proceso, pues yo creo que lo prudente sería y es seguir los consejos del ministro de Asuntos Exteriores y esperar a que haya resultados. Lo que hemos oído no es nada tranquilizador, ¿no? La locución de Maduro no es nada tranquilizadora, eso de que solo los guapos están con él y de que los demás, los que no están con él, son feos y no son patriotas y no son cristianos, pues no parece el discurso propio de alguien que gana un proceso democrático y se presenta como el presidente de todos, que es lo que se suele hacer, por lo menos es lo normal, pero tampoco la invocación a la comunidad internacional y sobre todo a las Fuerzas Armadas de la lideresa de la oposición, pues tranquiliza mucho más, ¿no? Yo creo que más allá de los resultados, que insisto, no tenemos información, y si hasta el presidente de Chile dice que hay que esperar, pues lo mejor es esperar. Yo creo que el problema de Venezuela va más allá del resultado puntual de esta elección, es un problema de legitimidad. Es decir, mientras los dos bandos, entre comillas, no se reconozcan mutuamente, es que el proceso electoral siempre estará sometido a esta tensión, ¿no? Mientras el chavismo no asuma que puede perder y que es democrático perder, y mientras la oposición asuma que el régimen puede ser legítimo y que no es necesario que ellos ganen para que recupere la legitimidad, mientras esas dos sencillas premisas que son, digamos, el fundamento de cualquier sistema democrático, que es gane el que gane, el sistema es legítimo y no depende de que gane yo o pierda yo su legitimidad, mientras no se acepte esa sencilla premisa, pues repetiremos una y otra vez este tipo de procesos, este tipo de debates y este tipo de análisis, ¿no? Y eso no se arregla votando. O sea, la recuperación de la legitimidad de un sistema, la votación es el resultado final de un proceso de construcción política que en este momento nadie en Venezuela parece estar capacitado o siquiera dispuesto a liderar y sacar adelante, ¿no? Cristina. Vamos a ver si desde el momento en que hay unas elecciones en Venezuela y planteamos serias dudas sobre el resultado, dice mucho del régimen de Maduro. Yo parto de la base de que, aunque es verdad que hay que esperar y la prudencia indica que vamos a ver qué pasa con las actas y qué pasa con los observadores internacionales, ya solo el hecho de que digamos hay que esperar a ver si es verdad lo que nos ha dicho el gobierno, ¿no? y el organismo que ha dado a conocer los resultados, dice mucho de la falta de fiabilidad de un régimen como el de Maduro, que yo le niego la capacidad al régimen de Maduro de convocar unas elecciones con garantías democráticas. ¿Por qué? Porque es el régimen de Maduro y no la oposición la que persigue, encarcela y inhabilita a la oposición. María Corina Machado está inhabilitada por el régimen de Maduro, por eso acabaron eligiendo al candidato Edmundo González. Cierra los medios de comunicación críticos, no existe la división de poderes en Venezuela, todo esto lo hace el régimen de Maduro. En esas condiciones los procesos no son procesos democráticos. Se va a las elecciones con las cartas marcadas. Y luego el recuento de votos tiene enormes sombras de sospecha, porque incluso aunque se vaya a ver acta por acta, yo tengo serias dudas de que las actas no estén manipuladas. Ese es el problema. El problema es que estamos hablando de un régimen político que ha derivado en una especie de dictadura, ha acabado hasta en la Corte Penal Internacional y que no tiene la capacidad de organizar unas elecciones que tengan un mínimo de fiabilidad y de garantías democráticas. Y por eso, aunque esperemos, aunque en final nos digan, bueno, sí, parece que el recuento da el resultado que nos han dicho que ha trascendido, yo seguiré teniendo serias dudas sobre la limpieza del proceso. Hay algo además en lo que veníamos hablando en los días previos a las elecciones, y es que por primera vez las encuestas situaban, que bueno, las encuestas lo sabemos que tampoco son la tabla de la ley, ¿no? Es decir, las encuestas pueden equivocarse o no, pero es verdad que se había generado y que incluso había cierta preocupación en el régimen de Nicolás Maduro, en los funcionarios de su gobierno, en la medida en que apuntaban los sondeos que esta vez podía darse esa victoria de la oposición. Dejadme saludar, voy contigo, Carmen, pero nos está escuchando la investigadora del CIDOB para América Latina, Ana Ayuso, con quien quiero completar también este análisis. Señora Ayuso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué balance hace del resultado? Y sobre todo, ahora lo estábamos comentando, después de varios días en que los sondeos apuntaban que quizá podía perder la candidatura de Nicolás Maduro, finalmente esa victoria del 51% frente al 44%. ¿Cuál es su lectura del resultado electoral?
Bueno, la lectura es que todavía no tenemos todas las actas, ¿no? Ha habido bastantes denuncias de irregularidades por parte de muchos sectores, no solo de la oposición, sino de sectores también, pues más de la academia, ¿no? Que han hecho seguimiento. El Observatorio Electoral venezolano también desplegó observadores y también ha remitido pues bastantes irregularidades, y no tenemos, digamos, todavía informes de los únicos que tienen, digamos, la capacidad de hacerlo, ¿no? Que son la Fundación Carter, que son los que realmente tienen acceso a la información, parece ser, pero ellos no lo van a dar hasta el martes. Entonces, todo esto genera una situación pues de un poco inestabilidad, ¿no? De saber bien cómo reaccionar. De momento, lo que parece es que la oposición ha llamado a la calma, ¿no? Y a que se trate de eso, de clarificar, ¿no? Cuáles han sido realmente los resultados. Es relevante, por tanto, se abre, parece, esta especie de compás de espera, la espera de saber qué reacciones tienen también los gobiernos próximos geográficamente a Nicolás Maduro. ¿Cómo puede aguantar, hasta qué punto está el grado de paciencia de la sociedad venezolana, también con estas apelaciones a que el ejército va a garantizar la paz? ¿Qué impacto en la sociedad venezolana cree que puede tener este compás de espera que se abre ahora y que su duración es incierta? Bueno, la población venezolana ya ha pasado por muchos momentos pues de esta incertidumbre, ¿no? No olvidemos el tema de Guaidó y todo todo el proceso, ¿no? Que también se estaba pendiente un poco de la reacción del ejército. El ejército, de momento, parece que va a mantener la calma. No he visto que saliera a hacer ninguna declaración, pero sabemos que Padrino es parte del régimen, ¿no? Es decir, el ejército tiene mucho poder y le va mucho, ¿no? En que se mantenga el gobierno en el poder. Por tanto, es una parte interesada, pero yo también pienso que en ningún caso va a actuar en contra, digamos, de un enfrentamiento directo contra la población, si realmente se llega a producir un cambio en los resultados, ¿no? Entonces, es un compás de espera en el que todo juega a favor del gobierno, claro, porque la posición pobre es la que está en posición de debilidad, ¿no? Y dependerá mucho, yo creo que pues sí, de las reacciones internacionales del entorno. O sea, Brasil es muy importante, Colombia es muy importante. Ellos han sido los que han estado presionando porque hubiera unas elecciones mínimamente competitivas, y yo creo que no van a salir a decir nada hasta que no tengan garantías de que no ha habido un fraude masivo. Ana Ayuso, investigadora del CIDOP, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona para América Latina. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente. Un saludo. Incorporado ya a estos elementos, Carmen, me faltaba por escucharte a ti. A mí realmente me parece un poco naif pensar que Maduro iba a abandonar el poder sencillamente por haber convocado unas elecciones y decir, miren, sí, me ha ganado la oposición antichavista, y como a Corina Machado ya la hemos inhabilitado, acepto que Eduardo González vaya a ser el presidente de Venezuela. Los procesos autocráticos no terminan así. Estoy un poco con lo que decía Antón, hay una ilegitimidad reconocida por las dos partes. Desde luego, el gobierno no reconoce de una manera legítima a la oposición, tanto es así que la inhabilita para presentarse a las elecciones, y la oposición evidentemente no reconoce o considera ilegítimo el modelo de Maduro, que es un modelo absolutamente autocrático, como estábamos diciendo ahora, en el que ha cooptado mejor todas las instituciones. La fundamental de ellas en el proceso electoral es el Consejo Electoral, ¿no? Si ya partimos de esa base, es difícil que acepten unos resultados que eran unas encuestas, y no sabemos hasta qué punto las encuestas eran intencionadas o dejaban de serlo, ¿no? ¿Quién las promovía? ¿Por quién eran pagadas? Lo sorprendente también es que del mismo tiempo que salen estos resultados, hasta con 2 décimas exactamente, aún con el 80% escrutado, desde el otro lado, desde la oposición, ellos ya dicen que han ganado con un 70% de los votos en contra de un 30% de los votos. O sea, yo creo que se están estableciendo otra vez 2 realidades paralelas.
muy infladas por las expectativas de la oposición venezolana, tanto dentro del país como fuera, y aquí en España lo hemos visto con esta noche de vigilia electoral que han hecho, que estas expectativas lo que van a fomentar probablemente es mayor crispación en el país, y a mí también me asustan bastante las palabras de la oposición diciendo que van a hacer un llamado al ejército, aunque el candidato de un perfil socialdemócrata ha bajado el tono, ¿no? Porque el candidato, en realidad la candidata es Corina Machado, sí. Y es todo el entorno que hemos conocido de siempre, del entorno opositor venezolano, de una clase alta, una clase de las élites venezolanas, que realmente han tenido siempre un cierto rechazo en el pueblo llano, que es de donde se ha nutrido el chavismo, que ha sabido crear una red clientelar muy potente, ¿no? Así que veamos que prudencia, pero y es muy importante también lo que estaba diciendo la representante del CIDO. Veamos qué hacen los países aliados como Brasil, Colombia o Chile, que van a ser determinantes en la situación final. Hay un tuit en este momento de Alberto Núñez Feijóo, escribe el presidente del PP: como está haciendo la comunidad internacional, exigimos una auditoría del proceso, la entrega de las actas electorales y la aceptación del resultado, defendamos la democracia. Y por ahí van algunas, Bayo, de las reacciones internacionales que comentábamos antes con el ministro Álvarez. Pues es precisamente esa la línea argumental de Josep Borrell, el todavía responsable de la política exterior europea. Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de las mesas electorales. Por lo pronto, 7 países americanos se niegan a reconocer el resultado electoral. Así no, tuitea a esta hora el presidente uruguayo Luis Lacalle. Son resultados difíciles de creer, asegura el chileno Gabriel Boric, aunque el más duro sin duda ha sido el ultra argentino Javier Milei, que asegura que no piensa reconocer otro fraude y que llama a Maduro dictador, con todas las letras y en mayúsculas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, también ha cuestionado los resultados anunciados. We have serious concerns that the result announced asegurando que Washington está seriamente preocupado por la validez de estos comicios y asegura que la comunidad internacional va a estar vigilante. Esta reelección de Maduro, como decimos, está provocando reacciones también entusiastas entre los regímenes aliados, como los gobiernos de Honduras, el de Nicaragua, el presidente de Bolivia, Luis Arce, que habla de un festival democrático, o el régimen cubano. Su presidente, Miguel Díaz-Canel, habla de un triunfo de la dignidad y del valor del pueblo venezolano. A la vuelta, gracias, Bayo. A la vuelta seguimos con el análisis, pero ahora yo voy a...
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. España pide que la Autoridad Electoral de Venezuela facilite todas las actas de las mesas electorales, mesa a mesa, antes de reconocer el resultado que ha anunciado esta mañana. La victoria de Nicolás Maduro con el 51% de los votos, según el organismo competente en ese país, en Venezuela. Gillian. Son declaraciones del ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, aquí en Hoy por Hoy. Hace solo unos minutos, el gobierno español quiere esperar a que se termine el escrutinio, según el último dato estaba en el 80%, y a que los observadores internacionales analicen esos datos. Yo creo que en estos momentos la clave es esa publicación de los datos mesa por mesa para que puedan ser verificables. Eso es lo que nosotros queremos, que haya una transparencia total para que se puedan certificar esos datos. Y es especialmente importante, en toda elección democrática lo es, en esta también, que se cuente cada voto. Este es el mismo reclamo que ha hecho el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, en redes sociales. La oposición en Venezuela no reconoce los resultados. Maduro da por hecha su victoria y dice que es incuestionable. De los Juegos Olímpicos, en varias últimas horas acabamos de saber que se ha anulado por segundo día consecutivo el entrenamiento en el río Sena por la mala calidad del agua. En un comunicado, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de París, junto con la Federación Internacional de Triatlón, explican que los análisis realizados en el río muestran que no ofrece suficientes garantías para los atletas por la lluvia que cayó el fin de semana y que la prioridad, sostienen, es su salud. Además, el ministro del Interior francés asegura que la policía ya ha identificado los perfiles, al menos los perfiles, de los presuntos autores del sabotaje a las líneas de trenes de alta velocidad el mismo día de la inauguración de los Juegos. Hoy se ha retomado el servicio con normalidad. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Esta identificación pasa por la acción por parte de militantes de la extrema izquierda anarquista que en los últimos meses y años ya habían saboteado líneas de tren, torres de telecomunicación o conexiones eléctricas. Aunque el ministro Gerald Darmanin, en una entrevista esta mañana en la televisión pública, se ha mostrado cauto sobre quién ha podido encargar esta acción. Son los medios tradicionales de la ultraizquierda y en la identificación de las personas, estas se pueden acercar a este movimiento, pero voy a esperar a los elementos de la investigación, explicaba Darmanin. De hecho, la prudencia de las autoridades francesas se debe a que también sospechan de que pueda haber intervenido alguien del exterior, es decir, algún país como Rusia, pese a que no digan su nombre. Por su parte, todas las líneas de alta velocidad afectadas el viernes pasado vuelven a circular con normalidad este lunes tras las reparaciones del fin de semana. Y en lo estrictamente deportivo, Duro, la cita del día es el partido, que promete ser partidazo, entre Nadal y Djokovic y en Roland Garros. Sí, porque hoy habrá varias opciones de medalla, pero si algo está claro es que Rafa Nadal, como en la ceremonia, va a ser protagonista del tenis español, que forma parte de la cita mundial del tercer día de competición en París 2024. Lo avisábamos tras el sorteo y se cumple. Nadal-Djokovic desde las 2 en carrusel con las pistas parisinas que el balear también conoce. En su tercer día además consecutivo de partido no se enfrentan desde 2022. Es el enfrentamiento número 60 entre ellos y atención, 30 victorias Djokovic, 29 para Rafa Nadal. Además, en media hora comienza la jornada, lo hace con la competición con el tiro olímpico para los españoles Alberto Fernández y Andrés García. La mañana nos deja desde primera hora vóley playa y también tenis de mesa.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. 9:05 en Canarias, las 8:05 en el análisis de este lunes. Cristina de la Hoz, Carmen Lumbierres y Antón Losada cerrando ya la tertulia después de las elecciones en Venezuela. Dejadme incorporar a alguien que conoce muy bien la zona y el país, que es el corresponsal del diario El País en Venezuela y en Colombia, Juan Diego Quesada. Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenas madrugadas allí para ti. Bueno, decíamos ahora en la tertulia, Juan Diego, que se abre una especie de tiempo de espera que no sé cuán largo puede ser en Venezuela, porque es verdad que Maduro se ha proclamado vencedor después de que así lo reconociera el Comité Electoral, pero hay dudas de la oposición que no son solo de la oposición, sino que nos parece muy llamativo ese escepticismo que recogíamos aquí en directo del ministro Álvarez en nombre de la Unión Europea, que quieren ver las actas mesa a mesa, pero también, y eso nos ha llamado la atención, no sé tú cómo lo ves, del propio Boric, que decía que dudaba de que este fuera el resultado real que han querido expresar los venezolanos en las urnas. Sí, es verdad que Boric siempre, desde que llegó al poder en Chile, ha sido muy crítico con Venezuela, quizá el líder de izquierda latinoamericana que más claro ha sido, y de hecho hoy ha sido el primero en salir a decir que no confiaba en el resultado que había dado el Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro electoral y que está en manos del chavismo. A la pregunta que me haces de en cuánto tendremos una resolución, pues es muy difícil. Esto nos puede llevar días, no sé si semanas. Acabo de ver hace poquito que Colombia pide que haya una revisión de actas independientes y Colombia es un socio prioritario de Venezuela. O sea que incluso los países más aliados están también sospechando del proceso. Y yo creo que a medida de que pasen las horas, cada vez va a ser una luz mayor de adhesiones a esta auditoría externa de estas elecciones, que lo importante era que hubiese un ganador claro, un ganador que no tuviese una sospecha de fraude. Para eso se hicieron, porque ahora se han celebrado, pero esto... para organizarlas y para ponerle fecha llevábamos 1 año y medio o 2 de negociación entre Estados Unidos, la oposición y Venezuela, y la idea era que con este resultado el ganador se iniciase una era de normalidad democrática para el país, ¿no? O sea, como que tuviese el apoyo ciudadano y haya una reconciliación Estado-ciudadanía, pero la sospecha de fraude otra vez acaba con esto y deja a Venezuela en la misma situación de inestabilidad política y de no reconocimiento de Maduro ante los ojos del mundo. ¿Está la sociedad preparada, tal como están las cosas, para sostener, para aguantar este tiempo que no sabemos, tú mismo nos dices, ¿no?, que es incierto saber cuánto tiempo puede durar esto, es decir, que se esclarezca finalmente o que haya un reconocimiento con esa alocución que hemos escuchado de Maduro, las críticas también de la oposición, de Edmundo González diciendo que estos resultados no son buenos, las apelaciones que también comentábamos antes al ejército? ¿Es posible que Venezuela aguante sin que se produzca un escenario de mayor desestabilización social? Es difícil porque no sé calcularte el número, el porcentaje en contra del chavismo, pero las movilizaciones de la oposición han sido gigantescas dentro y fuera del país para todos los venezolanos que están en el resto del continente, porque en estos 6-7 años de crisis continuada que ha vivido el chavismo, Venezuela ha perdido 1/4 de su población, 7 millones de ciudadanos. Imagínate que se vaciase 1/4 de España, es un número gigantesco, ¿no? Entonces, toda esta gente descontenta con la gestión chavista ha hecho muchísimo ruido, ha sido un gran movimiento y la situación a ratos parece casi insostenible por las sanciones de Estados Unidos, por la cooptación de todas las instituciones que ha hecho el chavismo y que ha asfixiado la vida política venezolana, pues hace la convivencia realmente difícil. El escrutinio, que es lo que está ahora mismo puesto sobre el foco, pero la campaña, ¿dirías que se han podido producir dentro de, en fin, que han sido procesos democráticos, con garantías? No. A ver, es una campaña muy desigual porque
el chavismo cuenta con toda la radio, con toda la televisión, con toda la publicidad institucional, la oposición no tiene nada. Caracas está llena de imágenes de Maduro, todo el país también, todo el país hay carteles con su rostro, y la campaña de María Corina y Edmundo ha sido a través de redes sociales y visitando ciudades, pero en estas ciudades, por ejemplo, pues, comandos chavistas o la policía creaba vallas, ponía coches policiales para que no pudieran acceder, entonces los mítines se retrasaban durante horas. Es una campaña totalmente asimétrica. No tiene las garantías democráticas normales. Lo que sí se confiaba en que el sistema de voto sí es confiable, porque esto se revisó hace 14, 15 años. De hecho, en la época todavía Chávez estaba vivo, para que no se pudiese hacer trampas con las elecciones. De hecho, el chavismo llega a acuerdos con otros partidos opositores para que el sistema sea infalible, ante el miedo de los chavistas de que el establishment, la derecha que había gobernado el país hasta ese momento, les robasen a ellos las elecciones. Entonces, el sistema parece blindado, pero lo que ha ocurrido hoy, según la oposición, es que ese sistema blindado produce unas actas, ¿no?, que, como también ocurre en España en cada colegio electoral, y esas actas las pueden comprobar la oposición y el partido en el gobierno. Pero en este caso, la oposición dice que solo ha visto el 30% de las actas. Entonces, el 70%, que pues serán millones de votos, no han podido comprobarlo, no han tenido acceso a esos datos, que son automatizados. Juan Diego Quesada, corresponsal del País en Venezuela y en Colombia. Descansa, que os vienen días de mucho trabajo por delante. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Astre, adiós. Lo difícil, hasta luego y gracias. Lo difícil, Antón, Juan Diego ha dicho una palabra que me recordaba un poco a tu intervención inicial, lo de la reconciliación, pero te das cuenta de lo difícil que es, y precisamente más aún en este contexto. Bueno, y sobre todo cuando el proceso se plantea así, conectando con la primera intervención, la votación tiene que ser el resultado final del proceso, no el inicio del proceso. Primero tiene que haber un diálogo político, un diálogo democrático que siente las bases que permitan a la sociedad votar con la seguridad de que se va a aceptar el resultado, sea el que sea. Cuando el punto de arranque es la votación, el resultado es el que estamos viendo. Es decir, volvemos a la casilla de salida. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a perder y no acepto perder, y yo solo acepto como resultado ganar. Entonces, claro, mientras eso no se resuelva de alguna manera, y eso no se resuelve votando, podemos votar las veces que queramos, volveremos siempre a la casilla de salida, porque es necesario un diálogo previo, un diálogo político, una conversación política entre las diferentes partes que llegue a dos conclusiones. Una, el sistema es confiable. Dos, el resultado, sea el que sea, va a ser aceptado. Y aquí estamos viendo que se vota para fijar el resultado. Y claro, cuando se vota para fijar el resultado sin que haya una aceptación previa, sin saber cuál va a ser ese resultado, de cuál va a ser ese resultado, me estoy liando un poco, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Seguimos, sí. Sí, es lunes, pido humildemente perdón. Y ese es el resultado de que sea lunes. Exactamente, sí. El resultado final, ¿no? De todas formas, yo creo que es importante establecer un principio. Hay que aceptar el resultado, sea el que sea, porque nos excluyamos la posibilidad de que Maduro haya ganado. Y que haya ganado con un porcentaje de votos suficiente, con todas las dudas que usted quiera. El proceso puede ser todo lo asimétrico que usted quiera. Si habla usted con el lado del chavismo, pues también, en estos 25 años yo creo que ambos lados tienen un historial no precisamente muy honroso de respeto a las reglas democráticas, ¿no? Y de sembrar dudas sobre todo el proceso. Pero la clave aquí es respetar el resultado, sea el que sea. Y no dar por hecho que todo lo que no sea que Maduro pierda es ilegítimo, ¿no? Es decir, Venezuela es lo que es, yo creo que cualquiera que haya estado allí lo sabe. El chavismo cuenta con un apoyo popular innegable y unos porcentajes de apoyo popular, yo creo que incuestionables, a favor y en contra, y el resultado pues puede haber sido pues que haya ganado o que haya perdido. Pero hay que aceptarlo. Carmen. Y la situación internacional de o por lo menos de rebajamiento de las sanciones o de levantamiento de las sanciones, que no hacen más que reforzar un sistema que a todas luces no es democrático. Eso ayuda, y la mediación internacional, tanto que se critica si la aparición o no de Zapatero en estas elecciones y de otros tantos líderes internacionales,
internacionales, tienen que trabajar porque el sistema se reforme desde dentro. No hay otra manera de cambiar la situación en Venezuela que sea que desde el propio chavismo acepte como cambios en su transformación, y que esto equivale a que empecemos un proceso democrático desde dentro, como ha ocurrido en tantas transiciones internacionales, incluso la nuestra, aunque se le ha puesto tantas pegas luego 40 años después. Cristina, contigo cierro. Hombre, el problema no es que no se acepte el resultado, sino que no sabemos cuál es el resultado, pero aún dando por hecho que Maduro puede ganar. Es verdad que Maduro puede ganar. Creo que la crónica que ha hecho nuestro compañero Juan Diego es bastante clarividente de cómo han sido las condiciones en las que la oposición ha podido hacer campaña. Una oposición perseguida, inhabilitada, encarcelada, y un larguísimo reguero de cómo se ha ido encarcelando sucesivamente a la oposición, sin ningún tipo además de garantías ni judiciales, la ocupación de todas las instituciones, la desaparición prácticamente de toda prensa que pueda ser crítica al régimen. Yo creo que incluso, aunque el resultado nos diera un triunfo de Maduro, no estamos ante un proceso democrático normal, sino ante un proceso trucado. Y yo creo que ese es el problema, y ese es el pecado original. Implícitamente ya no aceptas el resultado. Claro, porque además, es imposible. Antón, si fuera que es verdad que Maduro no tiene ningún problema en ganar unas elecciones, pues no haría todo lo que hace con la oposición si lo tuviera tan fácil. Es decir, sí, claro, es que porque yo parto de la base de que un régimen como el de Maduro no puede organizar unas elecciones democráticas y con las garantías democráticas. Yo creo que ese es el gran problema. No estamos ante una situación inédita. Ya pasó en las anteriores elecciones en las que la comunidad internacional tampoco aceptó el resultado, porque es muy complicado aceptar el resultado de unas elecciones que monta un régimen no democrático que persiga a la oposición. Es que ese es el problema. Una oposición que en su momento apoyó un golpe de Estado contra un régimen democrático. También Chávez fue golpista, claro. También Chávez fue golpista. Y después ganó unas elecciones democráticamente. Sí, pero también, y desde el minuto uno que las ganó se cuestionó la legitimidad de su resultado. También fue un dirigente golpista. O sea, que aquí los golpes, ya sabes que en Hispanoamérica son variados y bueno, yo ese tipo de afirmaciones las no, en fin, pues eso, o sea, te quiero decir que cada uno tiene en su golpes pasado y el chavismo también lo tiene. El golpe de Estado en España tiene poco que enseñarle a Latinoamérica. Yo estoy hablando de Hispanoamérica. Yo estaba hablando si repasamos de nuestra historia. Estaba hablando golpes de los Estado países variados y de todas las direcciones. No estaba hablando, evidentemente no estaba hablando de España, sino que estaba hablando lo único de que digo es que como Iberoamérica, en la que hay países en los que se les no. Bueno, eso es una interpretación aviesa que haces de algo que yo no he dicho. Hay países en Hispanoamérica que sí acumulan un historial de golpes de Estado bastante extenso. Pero bueno, no he sido yo la que ha sacado el tema de los golpes de Estado, sino, si nos podemos hablar de golpes de Estado, también Chávez protagonizó uno. Sino que es cierto que este es un régimen que no garantiza la igualdad de condiciones en unas elecciones, que no solo es votar, sino que se garantice la igualdad de condiciones entre todos los contendientes. Y que los perdedores también, esto a mí me parece muy preocupante, llaman al ejército. Quiero decir que es que no solo estamos hablando de si el ejército evidentemente es chavista, es que si el elemento que tiene que decidir quién ha ganado y quién no ha ganado en Venezuela tiene que ser el ejército, que es lo que están pidiendo la otra parte, es una locura. Evidentemente no, meter al ejército por medio siempre es una locura en un proceso. Claro, siempre. Y es que la oposición... En todo caso, el ejército es profundamente chavista, porque además el escalafón del ejército si en chavista, Venezuela... No sé por qué lo invoca, pues eso a mí me resulta también muy llamativo, porque los escalafones se han ido también modificando. Si todas las instituciones del Estado están tan tomadas por el chavismo, resulta cuando menos naif escuchar a la lideresa de la oposición reclamar que sea el ejército profundamente chavista el que garantice el triunfo de la oposición. A mí me llama la atención. A mí también. A lo mejor es que no están tan ocupadas las instituciones. Que ya lo pidió Guaidó. Es que estamos repitiendo la historia cíclicamente en cuanto a Venezuela. Por eso hay que romper esta dinámica de alguna manera, porque si no podemos estar así, como decía Antón, pues hasta 2047. En fin, las 9:19 tendremos tiempo a lo largo de la semana, sobre todo cuando vayamos viendo cómo se van poniendo las cosas sobre su sitio. Estamos todavía en las horas, en los minutos posteriores a un recuento cuyo resultado hemos conocido hace poco más de 3 horas. A la vuelta a la política española, porque si la crónica del mundo empieza muy agitada como comprueban, tampoco se queda corta en cuanto a agitación y asuntos en la agenda la política nacional. A la vuelta los vemos.
Las 8:22 en Canarias, de una mañana de lunes en la que les decía que hay muchísimos asuntos en la agenda informativa. Saben que mañana el juez Peinado irá al Palacio de la Moncloa, ya hoy mandará a la policía para que instalen sobre todo la cámara con la que quiere grabar esa declaración. Y les decíamos a las 8 la novedad, no te rías, Antón, va hoy la policía, monta el dispositivo y luego no habrá cámaras en Moncloa, ¿no? Y luego mañana acude el juez. Bueno, de no momento se fía de las cámaras de Moncloa. Quiere tener su propia cámara para grabarlo él y tomar buena nota de lo que ocurra mañana en la Moncloa. De momento, la Fiscalía está en contra de que eso se produzca. Presentó un recurso y, como nos adelantaba ya a las 8 de la mañana Pedro Jiménez, hola Pedro de nuevo, buenos días. ¿Qué tal? Va a volver a presentar otro recurso a la Fiscalía para evitar que se produzca esa declaración. Sí, lo va a presentar este lunes. Es un recurso contra la providencia del pasado 26 de julio en la que el juez sustituto, Carlos del Valle, rechazaba el escrito en el que Sánchez recordaba a Juan Carlos Peinado, que es el instructor de esta causa, que la ley le permite declarar por escrito. Peinado no pudo resolver esta petición porque la semana pasada estaba de permiso. Según ha sabido la SER, el Ministerio Público reprocha a Peinado que aún no haya tramitado los recursos contra la testifical de Pedro Sánchez. La Fiscalía de Madrid mantiene que la diligencia es inútil, que no es pertinente y tampoco necesaria. Insiste en que en cualquier caso la ley habilita al jefe del Ejecutivo a declarar por escrito. El juez, lo decías antes, tiene previsto que policía y servicios informáticos de la Comunidad de Madrid instalen hoy los dispositivos necesarios que permitan grabar el interrogatorio. No te rías, Antón. Este lunes declaran como investigados, porque la causa coge esta semana un fuerte impulso después de que Begoña Gómez se negara a declarar como investigado. Este mismo lunes, esta mañana, declaran como investigados el profesor del máster que dirige la mujer del presidente del gobierno, Carlos Barrabés, y el rector de la Universidad Complutense, que es donde lo imparte, que se llama Joaquín Goyache. Ya veremos mañana qué es lo que ocurre. De momento, hoy esas dos declaraciones al rector y al profesor del máster, a Barrabés. Pedro, nos vas contando. Gracias. Un abrazo. Lo comentamos ahora, pero por poner todos los elementos, por situar todos los elementos, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues ocurre por una parte estas declaraciones, las de hoy y significativamente la de mañana, justo en la semana en la que políticamente tendríamos que ver, no sé si incluso se puede producir esta misma mañana, ese acuerdo o preacuerdo entre el PSC y Esquerra para darle al gobierno la imagen que el gobierno va buscando después de las derrotas parlamentarias de la semana pasada, para asirse un poco a la legislatura y dar cierta imagen de estabilidad, que es que pueda ser Salvador Illa investido presidente de Cataluña. ¿Qué ocurre? Que eso, salga lo que salga hoy, si es hoy cuando salga ese acuerdo adelante, lo tendrá que votar la militancia de Esquerra, que está muy dividida, y ya ha dicho Puigdemont, que para eso convocó el acto el sábado muy cerquita de la frontera con España, que él va a intentar boicotearlo de todas. De manera que estamos a 5 minutos, Laura Pons, Barcelona, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. De que empiece una ejecutiva de Esquerra que puede ser determinante en este proceso. Sí, eso es. Ahí ejecutiva convocada a las 9:30. Allí se espera que la dirección de Esquerra comparta el estado de la negociación, el preacuerdo al que han llegado hasta ahora con los socialistas. Faltan aún las garantías, aseguran fuentes de los republicanos. Sería el obstáculo ahora de la negociación, las herramientas que aseguren el cumplimiento del acuerdo. En todo caso, no será un acuerdo, sino un preacuerdo. Dependerá de cómo se vista y se venda ante las bases y hasta qué punto los líderes juegan a pedir un sí en la consulta. Ayer lo vimos en El País, que Rovira parecía estar dispuesta a dar la cara por el acuerdo. Es un avance para Cataluña, decía. Veremos si Junqueras también se pronuncia. Sería importante, teniendo en cuenta la pugna que hay por el liderazgo en Esquerra Republicana, unas bases que serán claves para hacer decantar la balanza. En Twitter ya hay campañas en marcha, tanto de los más radicales, dicen que un presidente del 155 ni con pintura, y también hay cartas de diputados que piden votar con argumentos, con la cabeza fría y no con emociones. Una militancia, recordemos, molesta por todo el caldo de cultivo de las últimas semanas. Este será el primer paso, la votación, si es que hay acuerdo, y si las bases avalan el acuerdo, se convocaría un pleno de investidura para la semana que viene, un pleno que Puigdemont intentará reventar con su vuelta, intentará intimidar a los republicanos acusándoles de investir a un candidato español, hará de agente desestabilizador. Fuentes de Junts dicen que se trabaja para que pueda llegar al Parlamento. Será una vuelta clandestina, aseguran, para que Rull tenga que anular el pleno cuando Puigdemont sea detenido. Aquí hay debate porque
El presidente del Parlamento dice que Puigdemont no puede ser detenido en la Cámara catalana, que hay un protocolo de 2017 que lo impide. Sin embargo, desde los Mossos dicen que este protocolo no es válido y que si hay una orden de detención, su obligación es detenerle. Mossos d'Esquadra, que por cierto, Sastre, recordemos, están en manos de un gobierno republicano. Este escenario dejaría en una posición de debilidad a los republicanos, que tendrían que votar a Illa el mismo día que detienen a Puigdemont, una imagen que no gustará al independentismo. Los republicanos, sin embargo, aseguran que se trata de un reto táctico que sabrían afrontar. Bueno, ellos dando por hecho que la detención sería en el Parlamento, hasta el Parlamento, bueno, hay que preguntarse cómo va a llegar, si es que llega, porque tampoco es la primera vez que Puigdemont dice sí voy a ir y luego, por lo que sea, resulta que se lo piensa 2 veces y no se presenta. Laura, de lo que dé desista ejecutiva de Esquerra, si es que saliera noticia, vamos hablando a lo largo de la mañana. Perfecto, hasta ahora. Estos son los 2 elementos que hay ahora mismo en el tablero político, que no tienen nada que ver uno con otro y, sin embargo, cómo disociarlos. De hecho, el Gobierno está en esta semana en la que va a cerrar el curso político, teniendo en cuenta los 2 elementos. Por una parte, la declaración de Sánchez ante el juez Peinado, y por otra parte, cómo acaba este proceso en Barcelona. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. Es la imagen política que está buscando el Gobierno para este cierre de temporada, que se produzca la investidura de Illa. Sí, un cierre de curso que ha obligado a la Moncloa a reajustar la estrategia. No contaban ni con la derrota parlamentaria de la semana pasada ni con la cita judicial de mañana, así que el Gobierno espera que el acuerdo con Esquerra y la posibilidad de llevar a Illa a la Generalitat ayuden a dar un giro al relato político antes de ese parón veraniego. En el Ejecutivo dan por hecho ese preacuerdo con los republicanos, a la espera de que la cúpula del partido dé el visto bueno, algo que esperan que hagan hoy mismo. En la recta final, las conversaciones han girado en torno a la fiscalidad. Fuentes socialistas confirman que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ceder la gestión de alguno de los grandes impuestos como el IRPF para avanzar en esa soberanía fiscal, aunque ninguna de las partes confirma los detalles de ese pacto. Cuentan con que será Esquerra quien explique la letra pequeña si finalmente se confirma ese acuerdo. El Ejecutivo espera que este avance en la negociación para la Generalitat ayude a contrarrestar la ofensiva de la oposición, que dan por hecho usará esa citación de mañana para cargar contra el presidente del Gobierno. Asumen en la Moncloa que no hay margen para evitar ni la testifical ni la grabación de las imágenes que pretende el juez y que dan por hecho serán usadas por PP y Vox como elemento de desgaste. Hay cierta incertidumbre en Ferraz ante esa cita y sobre todo ante lo imprevisible de los próximos pasos que pueda dar Peinado en el partido y en el gabinete. No descartan incluso que el magistrado intente imputar al presidente del Gobierno, para lo que tendría que elevar exposición razonada al Supremo. Sería una locura, dicen esas fuentes, que sin embargo no se atreven a pronosticar ni a descartar nada, dicen, viendo el historial del juez Juan Carlos Peinado. En el Gobierno, por tanto, no descartan ese escenario, una posible maniobra del juez en este caso. Él no podría, pero sí elevar la cuestión para acabar imputando, o por lo menos intentarlo, al presidente del Ejecutivo. Gracias, Guille. Hasta luego. Decía Carmen que es muy difícil no vincular 2 asuntos que en principio, así vistos desde un poco lejos, con un poco de perspectiva, no tienen nada que ver, pero esto es lo que define en este momento la semana que está empezando. Y además cuando Pedro Sánchez va a declarar en condición de esposo y no de presidente del Gobierno, en realidad habría que diferenciarlo, porque según el juez Peinado tiene que declarar, hacer el interrogatorio, porque no va a declarar como esposo y no como presidente. Por lo tanto, si no es como presidente, pues probablemente las implicaciones políticas deberían de ser menos. A mí la verdad es que es muy paradójico, además, que sea los servicios de la Comunidad de Madrid quien tengan que ir a poner las cámaras y los servicios informáticos para ir a grabar la declaración del presidente Sánchez, que a mí no me sorprendería tampoco que terminara siendo investigado, porque lo que está intentando tratar el juez es alargar todo lo posible la instrucción para seguir haciendo fotos de telediario, ¿no? Es salir en la condena de telediario que se decía, y me parece que el procedimiento es tan chusco que creo que se les está volviendo incluso en contra de ellos. O sea, que lo que en un principio podía ser beneficioso para aquellos que políticamente quieren ver o tener el discurso de un presidente investigado, está siendo tan torpe la instrucción del juez Peinado que se le va a venir en contra.
Y lo importante, así que a mí me parece que lo importante sigue estando en Cataluña, sigue estando en si se va a firmar el preacuerdo, que Marta Rovira ayer ya pedía en las redes, si lo visteis, pedía claramente el sí para sus militantes, ha hecho una campaña fortísima para sus militantes. ¿Y qué va a hacer Puigdemont ya en su trayectoria final política cuando vea que si lo que se consigue en la negociación entre Esquerra Republicana y el PSC es gestionar y recaudar todo el IRPF, no solo el 50%, con lo que tiene de simbólico o de emblemático para el independentismo catalán justo esto, porque uno de los objetivos simbólicos durante el 2017 era la Plaza Letamendi, donde está la delegación de la Agencia Tributaria, o de la Policía Nacional en la Vía Laietana, tiene un significado muy importante para los republicanos, lo que ellos llaman la caja, no solo la llave de la caja, sino la llave de Letamendi, que es la plaza, ¿no? Veremos cómo llega el preacuerdo. Yo también creo que va a ser en torno a la gestión del IRPF y veremos qué pasa en las urnas. Yo creo que toda la élite de Esquerra Republicana va a echar el resto para que el preacuerdo sea un acuerdo final. De estos dos asuntos, por secuenciarlos en la medida de lo posible, Antonio, empezamos, si te parece, por la instrucción de Peinado. Bueno, decía Carmen que va a comparecer en calidad de esposo, entonces es una comparecencia que no tiene ningún sentido, porque lo que está investigando el juez es un delito de tráfico de influencias continuado. Y hombre, el esposo de Begoña Gómez influencia no tiene, la tiene el presidente del gobierno. Entonces está declarando, aunque el juez se agarre a una interpretación claramente tramposa del procedimiento, está declarando porque es el presidente del gobierno, no porque sea el esposo de Begoña Gómez. Porque si tiene algún conocimiento sobre ese tráfico de influencias, lo tiene en su condición de presidente del gobierno, no en su condición de esposo de Begoña Gómez. Pero como al juez Peinado el derecho hace mucho tiempo que no le importa y que está en otra cosa, claramente, ¿no? Pues nada, felicitar que le salga muy bien este raid que tiene presentado, que tiene planeado mañana en el Palacio de la Moncloa. Yo creo que él sabe que corre contra el reloj y el reloj lo marca la Audiencia de Madrid, que ya le corrigió una vez de una manera bastante contundente y creo que le volverá a corregir con más contundencia todavía. El problema es que seguramente cuando lo haga ya será perfectamente inútil, ¿no? Pero yo creo que en las actuaciones del juez Peinado hay que empezar a manejar un concepto que se llama prevaricación, o por lo menos la sospecha de prevaricación. Y para que la gente sepa lo que es la prevaricación, sobre todo cuando lo ejerce una autoridad, es dictar una resolución manifiestamente injusta, siendo consciente de que es una resolución manifiestamente injusta. Y yo creo que acabaremos, no hablando de los delitos cometidos o los presuntos delitos cometidos por Begoña Gómez y su esposo / presidente del gobierno, sino de los presuntos delitos que puede estar cometiendo en este momento el juez Peinado, que también le da todo un poco igual, porque ya sabemos que está en el final de una carrera judicial no excepcionalmente brillante, ¿no? Yo, si fuera la oposición, tendría mucho cuidado a la hora de tratar de sacar rédito político de una jugada de altísimo riesgo, que para el juez Peinado no tiene ningún riesgo, insisto, porque ser juez en España es una garantía para hacer este tipo de cosas sin pagar absolutamente ningún tipo de coste, pero sí puede tener un coste político para la oposición, porque se está llevando a unos niveles de absurdo jurídico y de absurdo, como diría Mariano Rajoy, contra el sentido común, que es el más común de los sentidos, que solo puede volverse contra quien la utilice, ¿no? Yo dudo mucho que el Peinado eleve una imputación al Tribunal Supremo. ¿Juez Peinado te refieres? Sí, el juez Peinado eleve una imputación al Supremo, porque eso sería perder el control de la causa. Y ya hemos visto que, aunque debería haberlo cedido, se resiste ferozmente a cederla, ¿no? El segundo asunto, a ver, decías antes, estamos en el final del curso político. Bueno, yo quiero expresar una protesta porque los cursos políticos no se acaban así. Dímelo a mí. Claro, deberíamos estar todos, bueno, pues metiendo las pelotas hinchables, ¿no? Y los bañadores y yéndonos tranquilamente de vacaciones, y tiene pinta de que aquí de vacaciones no se va a ir. Pero espérame, Antonio, como vamos a meternos en Cataluña, voy a parar aquí y de la instrucción y del caso Begoña Gómez. Cristina, quiero escucharte. El delito de tráfico de influencias solo se puede producir cuando hay un funcionario público de por medio, claro, que en este caso sería el presidente del gobierno, no el ciudadano Pedro Sánchez Castejón, no el esposo Sánchez no el esposo, ¿no? Sino el presidente. Es decir, tiene que ser el tráfico de influencias. Yo no puedo cometer un delito de tráfico de influencias, no soy funcionaria pública, no puedo hacer desde un supuesto puesto de funcionaria pública del que no soy ningún tipo de delito. Entonces, siempre está vinculado a un servidor público, a un funcionario.
Luego el tema de que tenga condición de investigado, vamos a ver, dependerá del Supremo, no de Peinado. Es verdad que Peinado puede elevar la petición al Supremo, pero bueno, a mí me cuesta mucho pensar que el presidente del Gobierno acabase siendo investigado, que era la antigua imputación, por esta cuestión. No sé en qué puede quedar, no sé cuál es la estrategia que va a seguir mañana Pedro Sánchez, no sé, él tiene el derecho a no declarar porque estamos hablando de su mujer y entonces uno tiene el derecho a no declarar en contra de su cónyuge. Y no sé cuál va a ser la estrategia, porque a mí me sorprendió mucho que cuando fue por segunda vez la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a Plaza de Castilla, en general dábamos todos los periodistas por hecho de que iba a declarar porque su abogado incluso había dicho que ella quería declarar y finalmente se acogió a su derecho a no hacerlo. Y fue toda una sorpresa. Entonces no sé qué tiene pensado hacer el presidente del Gobierno mañana con este tema, si va a seguir a lo mejor las recomendaciones del abogado de Begoña Gómez o no, y si declarará o no. Bueno, es que la lógica jurídica de la defensa de Begoña Gómez lleva a no declarar, porque la estrategia de Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, es, digamos, obviar al juez, asumiendo que no va a haber manera de que pare, e irse a una instancia superior y que sea la instancia superior la que le obligue a parar o a rectificar o ajustar sus actuaciones a otro tipo de principios y a otro tipo de objetivos. Y en esa lógica lo jurídicamente aconsejable es no declarar delante del juez Peinado. Y luego el impacto político que pueda tener esa imagen, la grabación que estará bajo custodia del juez. Y de la Comunidad de Madrid, no te olvides. De los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid, que son la última esperanza del Estado de Derecho en España. Bueno, no digo que son los gobiernos autonómicos los que ponen los medios técnicos en la justicia. Tienen una parte, digamos, transferida a los gobiernos autonómicos, es muy difícil pensar que proporcionar todos los medios técnicos. Que tampoco es muy loco pensar que esa imagen la acabaremos viendo. Pero bueno, todos sabemos que la vamos a acabar viendo, José Luis, por favor, aunque no lo hiciera la comunidad, aunque no lo hiciera la Comunidad de Madrid. Todos sabemos que las declaraciones acaban trascendiendo, las de Begoña Gómez y prácticamente todas. Que los móviles son muy peligrosos. No, y porque existe, y que este es otro debate aparte, ¿no? El de la acusación popular, que yo creo siempre he defendido que habría que darle un repaso a la acusación popular para que organizaciones ultras como Manos Limpias no marcaran un poco el devenir jurídico de este país. Una organización a la que se aplaudió cuando su objetivo era la infanta Cristina. Y claro, sabemos en esto los compañeros que hacen tribunales, pues bueno, las acusaciones populares son una gran fuente de información que yo siempre agradeceré, nunca criticaré ningún tipo de filtración informativa. Sí, pero lo que le da trascendencia jurídica son las decisiones de los jueces. Tú puedes presentar las denuncias, es como lo que comentabas antes tan acertadamente sobre el delito de tráfico de influencias. Yo puedo presentar contra ti las denuncias que quiera. Mientras no encuentre un juez que esté dispuesto a darle credibilidad a ese tipo de denuncias, aunque se basen en recortes de prensa e informaciones erróneas, esas denuncias van a ninguna parte. Y lo sorprendente, en este caso, es que estamos ante una denuncia que debería haber ido a ninguna parte desde el principio. Bueno, yo discrepo sobre el tema de los titulares de prensa. Ha habido informaciones veraces, ha habido otras que no lo han sido, que los medios han rectificado, pero una bueno, cosa yo quiero... Una cosa son informaciones veraces y otra cosa es que esas informaciones veraces estén describiendo un hecho penal. Pueden describir un hecho político relevante, pero bueno, que aquí o que sea objeto de... un poco con titulares de prensa. La prensa en este país ha sido, yo creo que se la puede atribuir el acierto de haber destapado muchos casos. Pero la prensa ya ha sido titulares de prensa. Sí, pero aquí, disculpa, Antonio, lo que ocurre aquí es el hecho relevante, digamos, es que en la denuncia había informaciones que no lo eran. De hecho, eran bulos. Y cuando preguntaron el día siguiente... Sí, y cuando... sí, pero es que al día siguiente de que el juez abriera la causa, compareció el secretario general del segundo sindicato Ultra, Manos Limpias, y dijo, bueno, pues puede estar basado en falsedades. O sea, una cosa son las informaciones que se hayan podido publicar, otra cosa es el debate político sobre lo que pueda estar ocurriendo aquí, que otras veces lo hemos dado, y otra también es... Y otra es si puede tener o no reproche penal, que yo ahí no estoy autorizada, pero no ahí sé sí si hay, puede o no tener reproche penal. Pero sí hay una doctrina del Supremo bastante
bastante coherente y bastante constante que las denuncias no pueden basarse únicamente en informaciones periodísticas. Es que volvemos a lo mismo, una información periodística es lo que es una información periodística, pero no puede ser nunca la base de una denuncia. Una denuncia penal debe basarse en hechos y debe aportar pruebas, algún tipo de indicio de que se ha cometido algún tipo de delito penal. Y aportar unas informaciones periodísticas no le da validez a una denuncia. No lo digo yo, es que es lo que lleva diciendo el Supremo en los últimos 40 años. Te interrumpí, Antón, con el otro gran asunto político que tenemos encima de la mesa, que es Cataluña, que en realidad estamos a la espera de que se anuncie ese preacuerdo y cuando nos parezca entonces, cuando tengamos ese titular y salten las alertas en el móvil, preacuerdo para investir a Illa, bueno, hay que saber que hay que ponerle muchas cautelas a eso porque tiene que pasar la votación, el voto de la militancia de Esquerra, muy dividida, como nos contaba Laura desde Barcelona, pero también hay que esperar a ver qué es lo que está pensando en hacer Puigdemont. Antón. Bueno, esta es una semana clave sobre todo para Puigdemont, porque se juega a que su carrera política tenga continuidad o la necesidad de cumplir su palabra e irse a su casa si no consigue ser presidente, que fue lo que dijo él en campaña sin que nadie se lo pidiera. Es un compromiso que ha asumido él. Y yo creo que está dando muestras suficientes de que su empeño va a jugar hasta la última baza disponible, hasta la última recurso que tenga a sus manos para impedir que se produzca ese acuerdo, o más que el acuerdo que yo creo que está hecho para impedir que ese acuerdo pueda materializarse y pueda hacerse de manera efectiva. Yo creo que ahora estamos asistiendo a un juego de presión sobre las bases de Esquerra Republicana, donde ni Illa ni Puigdemont despiertan un entusiasmo multitudinario. No, a las bases de Esquerra les puede costar apoyar a Illa. Bueno, y apoyar a Puigdemont tampoco creo que sea un plato de sagara. Yo creo que están bastante divididas, que el resultado es bastante incierto, pero con Marta Rovira, que tiene un conocimiento bastante exacto de la organización, un control bastante reconocible y reconocido sobre esa organización, apuesta tan claramente por el sí al acuerdo, yo creo que las bases lo ratificarán, aunque sea por un resultado más ajustado de lo que seguramente a la dirección le gustaría. Pero la clave no está ahí. La clave está efectivamente en lo que decide hacer Puigdemont si el pleno se convoca para la semana siguiente. De todas formas, yo le daría un consejo a los Mossos de Escuadra, que hablen con su asesor jurídico para que les explique que los plenos del Parlamento son inviolables, con orden de detención y sin orden de detención. Otra cosa son otros recintos del Parlamento, pero los plenos del Parlamento, de un Parlamento, al menos en España y en cualquier país civilizado, son inviolables. Dicho esto, efectivamente, la clave es si Puigdemont, que ya ha hecho 3 campañas con un único programa, que es volver como presidente, pues esta vez vuelve, como el anuncio del Almendro, ¿no? Claro, pero eso es lo que dice, es que Junts per Catalunya, que dentro del pleno, sí, pero hasta llegar al pleno, pues pasaría por otra serie de espacios, calles, recintos, bueno... Eso dando por hecho que se dicte una orden de detención. Y dando por hecho que se presenta. Dando por hecho que las urnas llegaron de una manera sin saber cómo y aparecieron en los colegios electorales aquel 1 de octubre. Cristina. Bueno, el problema es que yo creo que RC tiene una profundísima crisis interna y si las bases suelen ser imprevisibles, me da la sensación de que ahora más. Hubo un amago de consulta en Barcelona que se suspendió debido a la enorme afluencia que hubo de militantes del partido. Creo que eso en muy buena medida debilita la capacidad que tienen los dirigentes de RC de convencer a sus bases de que este es un buen pacto. Posiblemente el único posible para los republicanos independentistas, porque les da un cierto margen de tiempo, ¿no? Si hay un gobierno de Illa, les da un cierto margen de tiempo para reconstituirse. Lo otro es ir a elecciones y acabar siendo, no sé, muleta de Junts en una lista conjunta, una lista electoral conjunta, que ese es el deseo de Puigdemont, ¿no? No es una decisión fácil, pero el problema es que, bueno, tienen una serie de unas enormes dificultades internas que además se han visto empeorados por enfrentamientos con lo de la campaña del Alzheimer, con lo del muñeco de Oriol Junqueras colgado de un puente, es decir, es todo, sinceramente, todo lo que está pasando en RC. Dijo aquí la portavoz que se le caía la cara de vergüenza. Sí, es una muestra de descomposición, todo muy loco y muy absurdo, ¿no? Y creo que eso debilita mucho la autoridad, ¿no?, que pueda tener incluso Marta Rovira, que es bastante respetada, pero la autoridad que pueda tener para venderle a sus bases la excelencia de un supuesto pacto. Yo le de Puigdemont, pues que va a venir, es decir, después de 7 años fugado, a mí me cuesta mucho pensar que Puigdemont se va a presentar
aunque es cierto que intenta boicotear de todas las formas posibles la posibilidad de un acuerdo que haga ella presidente de la Generalitat. No creo, y bueno, a lo mejor me tengo que tragar mis palabras, pero no creo que tenga la valentía de presentarse, ni mucho menos. Bueno, pues iremos viendo, sobre todo de momento, lo que ha conseguido a partir de ese meeting que dio el sábado, situarse en el centro del escenario. Ya venía, la verdad, Junts capitalizando la crónica política en España después de la doble votación que perdió el gobierno la semana pasada por la ley de extranjería y también por la senda de estabilidad. Vamos a irnos a París a saludar a nuestro corresponsal en la capital francesa, porque os quiero preguntar por la ceremonia. No sé si se os hizo muy larga o muy corta la ceremonia. Yo admito que a mí este tipo de ceremonias me suelen aburrir y no las veo. Yo la vi en una terraza en Coruña tomándome unas raciones de pulpo y unas cervezas, y el no sé pulpo si fue entero te dio tiempo de comerte, Antón, sí, porque se me hacen eternas. Yo no sé si fue la cerveza o el pulpo, pero a mí me gustó. Incluso Celine Dion, que no es precisamente santo de mi devoción, consiguió que me callara durante 3 minutos, lo cual yo creo que tiene bastante mérito, ¿no? ¿Y tú, Carmen, lo viste? Enterita, del principio hasta el final, y fue larga, eso sí que es verdad, se hizo un poco tediosa, pero hubo unos puntos en los que te levantaba el ánimo totalmente, en algunas escenas que luego han causado tanto escándalo por ser irreverentes. Por una parte, eso, la verdad es que despertaba la sonrisa a aquellos que no somos muy políticamente correctos, y porque luego había ciertos montajes como María Antonieta decapitada con las casas reales enfrente, o luego todo lo que se ha interpretado como la última cena, pero que ha dicho el creador que él no se inspiró en la última cena. No, que sí, y con aunque el se papá hubiera Pitufo, inspirado, que el papá Pitufo, que era Baco, por ejemplo, o ver un trío justo antes de que saliera la Guardia Nacional. La verdad es que fue bastante disruptiva, pero a mí me pareció muy me gustó más esa parte que no la final, que era la parte final de Celine Dion, que decía Antón Losada, y la más formal, ¿no? Un poco románticos sois, hombre, vuelve Celine Dion sobre los escenarios. A mí tampoco, pero su interpretación del himno al amor de Edith Piaf fue emudecedora. Sobre todo sabiendo de dónde viene ella y de todo. Recomiendo el documental, aparte, sabiendo de dónde viene ella y de todo. Aparte estuvo magistral. Y Rafa Nadal, por favor, pasando la antorcha. A mí lo que me gustó fue lo del caballo por el seno, sinceramente, con ese especie de personaje de Assassin's Creed, que lo que parecía, y toda la gente, no, se hace largo. Toda la gente que dice que se hace largo, ¿qué pasa? ¿Teníais algo mejor que hacer? Yo no. Que la vida ya la vivimos con prisa. Claro. Corresponsal en París, Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días. Pasados ya los fastos, esa ceremonia por la que había tanta expectación, tantísimas medidas de seguridad que blindaron París, arranca esta primera semana ya completa después de un comienzo marcado además por esa ceremonia, Vicens, por el sabotaje en las líneas de alta velocidad y por una ceremonia que, como estábamos comentando, tuvo algún momento polémico. Sí, bueno, de entrada las autoridades francesas, el ministro del Interior está ahora muy satisfecho a pesar del sabotaje, porque en esta ceremonia de inauguración, que era de mucho riesgo, no pasó nada a nivel de seguridad. Es decir, fue mojada, tuvo estos problemas de líneas de alta velocidad que hoy ya están resueltos, pero fundamentalmente, digamos, a nivel de todo lo que podía haber ocurrido con tanta gente al aire libre y con tantos jefes de Estado de gobierno, ahora mismo creo que ellos consideran que han pasado la gran prueba. El famoso tema del cuadro, que si es la última cena de Da Vinci o más bien el festín de los dioses del neerlandés Harmers van Wilget del siglo XVI, digamos que es una versión ya también en el siglo XVI ya mucho más heterodoxa. Bueno, esto forma parte de la transgresión, y aquí pues los responsables artísticos de la ceremonia ya advirtieron que esta ceremonia no iba a ser neutral, y entonces, digamos, para que pase la historia tienen que haber cosas como estas. Y es verdad que la conferencia episcopal se ha quejado, ha dicho que es una ofensa al cristianismo, es una burla, pero en ese comunicado la conferencia episcopal termina diciendo que hay momentos de belleza ricos en emociones y universalmente saludables. Es decir, no es todo negro, aunque desde el Ministerio de Exteriores ruso pues se ha dicho que ha sido un fracaso masivo por parte de
la organización porque ha sido una ceremonia mojada y hay esta ofensa y la Iglesia Ortodoxa rusa se ha quejado, ¿no? Y también ya en la misma noche hacía mensajes en tuit Marion Maréchal Le Pen, de la familia Le Pen de ultraderecha. La organización ha hecho un comunicado pidiendo disculpas, pero yo creo que es puramente una cuestión formal para bajar un poco la polémica, pero digamos la transgresión yo creo que ha sido bienvenida por mucha otra gente en Francia. Y aunque sea más brevemente, Vicens, pero nos contabas también la incomodidad para muchos vecinos, sobre todo los que viven en el centro de París, ¿ya la cosa va un poco mejor, esa convivencia, o no? A ver, es verdad que el dispositivo de seguridad, por lo que comentábamos en el centro de París y para las infraestructuras, los mini estadios que hay ahora mismo montados, ha creado muchas molestias, pero ahora mismo, después de la ceremonia, la mayor parte de estos se ha levantado. Para acceder a las competiciones es complicado, es verdad, pero yo ahora mismo lo que estoy viviendo, circulando por estos equipamientos, es que aparte que hay muchos turistas del mundo entero, muchos periodistas con muchas lenguas, la población que se ha quedado también ve la parte positiva y aunque no tengan billetes se acercan para ver el ambiente. Ayer estuve en Colombes, el partido de hockey sobre hierba de la selección española, es en el noreste de París, donde donde fue la sede del año 1924 los Juegos Olímpicos, y los vecinos se acercaban, aunque no tuvieran billete, al exterior del estadio para escuchar el ambiente y se hacían fotos. Es decir, hay también la parte positiva y los hoteleros están contentos porque han subido al 82-83% la ocupación en sus establecimientos. Sí, ya estaban caros los precios en París, pues imaginen. Vicens, te escucho luego, que a las 10 volvemos a conectar contigo. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Con José Luis Sastre. Cadena SER. 100 años de radio.
Hola Sergio Castro, buenos días. Hola, muy buenas. A partir de ahora otros contenidos en el magazine. A partir de ahora otros contenidos vamos con Ángeles Caballero en el carrete, vamos a vivir por dentro unos Juegos Olímpicos. Este tema va a dar mucho de sí, ¿eh? Estamos contando cómo le va a España, los primeros resultados, ya tenemos una medalla ahí de bronce. Sí, en judo. Vamos a por las 32, ¿no? Que nos dijeron de augurio. Vamos al menos. A ver, al menos, bueno. Pero lo que le vamos a contar esta mañana es con nuestra jefa de deportes, con Laura Martínez, también con Dani Garrido, cómo son los Juegos Olímpicos para una delegación de profesionales de la comunicación. Lo que nos interesa. Eso es, cómo va uno a un deporte, cómo se enfrenta a un deporte del que sabe en principio más bien poco. Bueno, cómo se hace toda esa infraestructura, nos lo van a contar de allí con una cosa muy bonita que es saber Vicent Batalla, nuestro corresponsal, que también va a tener un papel, y un papel no menor en los Juegos. Sí, va a narrar el deporte por excelencia. Sí, no, vamos a dejarlo así. Vamos a cebarlo. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a cebarlo. Después en el 900, 100, 800 queremos su colaboración. Vamos en Gajes del Oficio a hablar de historias divertidas, extravagantes, diferentes en el mundo de la abogacía. Así que convocamos a jueces, abogados, a pleitos, juicios, juzgados. La semana pasada fue medicina. Hoy, ¿qué incidente le ha ocurrido o qué no le ha ocurrido a usted en el juzgado hablando con el abogado? 900, 100, 800. Después con Eloís Garrier vamos a explicar algunas expresiones castellanas, hoy vinculadas con el mundo de la cocina, como de dónde procede darle la vuelta a la tortilla o darle la vuelta al jamón. Dos expresiones que utilizamos mucho y que igual no sabemos su origen. Tenemos metabolistas con Adrián Castillo y Aitor Biribay. Hoy vamos a ver cuántos miles de millones de latidos nos acompañan a lo largo de una buena vida. De una buena vida, es importante esto, sí. Y después con Evasión en Victoria, con Tony Padilla, nuestro también corresponsal en los Juegos, vamos a mirar a Sydney 2000 y a la historia increíble, pero increíble, de un héroe inesperado. Y ahora ya cada mañana con esta incertidumbre, porque a lo mejor empezamos el hoy por hoy de una manera y lo acabamos con medallas. Deberíamos. Si queremos llegar a las 31, deberíamos acelerar un poco el proceso. En fin, de momento yo doy las gracias a Cristina de la Hoz, a Carmen Lumbierres y a Antón Losada y os cito ya para la próxima. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Buena mañana, adiós.